Hola chicos y bienvenidos a esta clase de diagnóstico diferencial de dermatología. Yo soy Javi, soy exalumno del curso y en esta clase lo que vamos a ver son las paniculitis, además de otras patologías con las que las podríamos confundir. Y vamos a empezar por lo básico. ¿Por qué es una paniculitis? Pues se trata de una inflamación del tejido celular subcutáneo, más concretamente del panículo adiposo. Así que una paniculitis es una inflamación de la grasa. Así es como lo veríamos en una biopsia. Veríamos que la epidermis y la dermis están sanas y que luego a nivel subcutáneo nos encontramos con un infiltrado inflamatorio. Todas las paniculitis van a tener una serie de síntomas comunes, que van a ser estas lesiones nodulares, rojizas y dolorosas al tacto que aparecen en miembros inferiores, sobre todo a nivel de la región pretibial. Esta imagen, por ejemplo, es una imagen de la paniculitis más frecuente, que es el eritema nodoso. Antes de ver los tipos de paniculitis, tenemos que ver un par de conceptos que nos ayudan a clasificarlas. Algunas de ellas van a afectar predominantemente a los septos del panículo adiposo, y por eso las llamamos paniculitis septales, mientras que otras van a afectar a los lobulillos, y por eso las llamamos paniculitis lobulillares. Y la otra diferencia es que algunas paniculitis se van a asociar a vasculitis, que es una inflamación de los vasos, mientras que otras no. Y entonces, teniendo en cuenta estas diferencias, podemos clasificar las paniculitis en 4 grupos: septales o lobulares, con o sin vasculitis. Y bueno, vamos a empezar por las paniculitis septales, que son las más sencillas, porque son las que llevan nodoso en el nombre. Y esto a partir de hoy no lo podéis olvidar. Septal, nodoso, nodoso, septal. Septal, nodoso, nodoso, septal. ¿Cuáles son las paniculitis septales? Pues son dos. La panarteritis nodosa, que es la septal con vasculitis, y el eritema nodoso, que es la septal sin vasculitis y es la paniculitis más frecuente de todas. De las paniculitis lobulares tenéis que recordar que el lobular lleva una B de Bathing. Y es que el eritema indurado o eritema de Bathing va a ser la paniculitis lobular con vasculitis asociada. Y nos quedaría un cuadrante, las lobulares sin vasculitis. ¿Y estas cuáles van a ser? Pues muy sencillas, van a ser todas las demás, todas las que no lleven ni nodoso ni Bathing en el nombre. Por ejemplo, la paniculitis pancreática, o la paniculitis lúpica, o la paniculitis del linfoma. Prácticamente cualquiera que no lleve ni nodoso ni Bathing en el nombre van a caer en este cajón. Y bueno, de verdad, esta tabla es casi todo lo que tenéis que saber de paniculitis, porque en las preguntas siempre nos preguntan lo mismo. Siempre nos hablan de un paciente que tiene lesiones nodulares en las piernas, al que le hacen una biopsia y que tiene uno de estos 4 patrones. Por ejemplo, nos dicen que tiene una paniculitis septal sin vasculitis. Fijaos que son 4 posibles patrones, como 4 son las opciones en las preguntas del MIR. Así que esta tabla es extremadamente preguntable, os la tenéis que saber muy bien. Y bueno, ahora vamos a profundizar en cada una de ellas, pero de verdad, insisto, con que os sepáis la tabla tal y como está ahora, probablemente sea suficiente. Y bueno, empezamos por la panarteritis nodosa, que como es de reuma no vamos a profundizar mucho, solo recordar que se asocia a la hepatitis B, a la hepatitis C y a la tricoleucemia. Del eritema nodoso, recordad que es la paniculitis más frecuente y que aunque lo más habitual es que sea idiopática, lo que nos preguntan una y otra vez en el MIR es que el eritema nodoso se asocia a la sarcoidosis. Y es que el eritema nodoso es el síntoma cutáneo más frecuente de la sarcoidosis, y esto lo tenéis que tener muy claro. El eritema nodoso también puede asociarse a otras enfermedades, como por ejemplo la colitis ulcerosa o algunas infecciones, pero lo que nos van a preguntar siempre es qué se asocia a la sarcoidosis. Y por último, de todas las paniculitis, el eritema nodoso va a ser la única que no se ulcere y que no cicatrice. El eritema de Bathing es la paniculitis tuberculosa y a diferencia de las demás paniculitis no va a aparecer en la región pretibial, sino que suele aparecer en la cara posterior de las piernas. Esta paniculitis sí que es frecuente, tanto que de úlceras como cicatrices. Y finalmente, del grupo de las demás paniculitis, vamos a hablar de la paniculitis pancreática,
porque parece que está de moda últimamente en el MIR. Esta paniculitis puede aparecer en casi cualquier enfermedad del páncreas, desde una pancreatitis aguda hasta un cáncer. Y tenéis que recordar dos conceptos que nos pueden aparecer en la biopsia. Lo primero es que nos hablen de una necrosis grasa, que también nos la pueden describir como que las lesiones drenan un material oleoso. Si en una pregunta os hablan de necrosis grasa, tenéis que pensar en alguna enfermedad del páncreas. E igualmente, si nos hablan de células fantasma, tendréis que pensar en una paniculitis pancreática. Y bueno, antes de ver una pregunta reciente, vamos a ver un par de distractores que nos suelen preguntar. En primer lugar, la vasculitis leucocitoblástica también nos va a dar lesiones rojizas en las piernas, solo que en este caso no van a ser lesiones ni nodulares ni dolorosas. Y el pioderma gangrenoso también nos va a dar lesiones en las piernas asociadas a colitis, pero las lesiones del pioderma son pústulas, contienen pus, y además es frecuente que tengan el fenómeno de patergia positivo. Y acabamos con la última pregunta sobre este tema. Fijaos que es una pregunta como todas las que nos hacen de la paniculitis. Tenemos a un paciente con lesiones rojizas en las piernas, al que le hacen una biopsia y en la biopsia, como siempre, tenemos la clave de la pregunta. En este caso nos hablaban de que en la biopsia teníamos células fantasma, y si nos hablan de células fantasma tenemos que pensar en una paniculitis pancreática. Así que la respuesta es que el paciente tenía un cáncer de páncreas. Fijaos que nos hablaban de una sarcoidosis, pero en este caso lo que tendríamos sería un eritema nodoso, y nos hablan también de una tuberculosis, y ahí lo que tendríamos sería una paniculitis lobular con vasculitis. Así que nada chicos, mucho ánimo con el estudio y mucha suerte el día del MIR.